doctora Isabel. Ahora, en esta parte, queremos hacer una pequeña presentación de un video hasta que definimos los últimos detalles para que el profesor Alfonso Zambrano Pasquel pueda participar. Área administrativa, ¿me confirma si podemos presentar? El profesor Alfonso Zambrano ya está ahora sí el profesor Alfonso Zambrano. Procedemos a dar lectura de un resumen de lo que podríamos llamar más de 10 hojas de perfil profesional del profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Y en virtud del tiempo, porque el honor y el evento ha sido también inspirado, y aprovechando la Declaración Universal y estos 73 años, este conglomerado de juristas, articulistas, seguidores, en muchos casos alumnos y en otros sus discípulos, están presentes en este evento. El profesor Alfonso Zambrano Pasquel es abogado por la Universidad Laica Loyola Alfaro de Guayaquil, profesor con más de 40 años en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, conferencista y expositor en varios países como de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, México. Es autor del Código Penal del año de 1995, así también coautor del Código Procesal Penal del 2000, consultor y asesor y defensor activo en casos penales de expresidentes de la República, y como un dato muy especial que ha sido la inspiración de muchos, es escritor de 55 libros publicados hasta el día de hoy. Querido profesor Alfonso Zambrano Pasquel, le escuchamos. Usted me indicará, por favor, si ya tiene activo el audio. Perfecto. No sé si ahí me escucha bien. Perfecto. Fuerte y claro. Muchísimas gracias. Con una anticipada disculpa, pasen a mejores familias. La señal de internet en la casa mía en Guayaquil se fue ya hace algún tiempo. He estado más nervioso, creo, que cuando iba a sustentar mi tesis doctoral o mi tesis de maestría en Derecho Constitucional. Pero, y trataba, lo digo como medio en broma, de comunicarme con mis hijos que no están aquí ahora, están en Miami, para que me indiquen cómo podía yo conectar a los datos, que sé que tengo un plan ilimitado, pero no sabía cómo hacerlo. Así que, como gato boca arriba, me he arañado para poder buscar la conexión. Y luego ya no tenía casi carga, así que corre a buscar un cargador, pero bueno, ya estamos aquí listos. Miren, debo empezar no simplemente por un acto de cortesía, sino de profunda gratitud por esta gestión que quiero ser ni ampuloso ni excesivamente modesto. Creo que es de alguna manera el reconocimiento que se le hace a un académico, y el profesor Lugar dijo algo, que eso debiera ser en vida, y yo estoy de acuerdo en eso. Yo tuve el privilegio en vida de hacer 2 libros homenaje al doctor Zavala Vaquerizo, y bueno, el segundo, el profesor había fallecido 2 años antes, y por alguna demora no salió al tiempo que estaba vivo el profesor. Pero es interesante poder compartir esta experiencia en esta tarde maratónica, como yo le mencioné a usted, querido Cristian. Pero la preocupación que había de inicio se ha ido disipando. Y la gran preocupación que había es que la calidad de expositores, yo quiero salir ahí, bajarme de la camioneta, pero la calidad de expositores compromete mi gratitud, porque lo he escuchado incluso al profesor Leonel Groisman de Uruguay referirse de manera muy conceptuosa, también al profesor Lugar de Argentina, con quien hemos compartido actividad académica, al profesor Andrés Briceño también de la Universidad de Cali, y otros queridos amigos como el profesor Jorge Vicente Paladines, distinguido jurista ecuatoriano, criminólogo y penalista, que está haciendo su estancia de doctorado en Alemania. También un joven brillante, Juan Carlos Perea, a quien le guardo un enorme aprecio por una actividad académica de él muy significativa y de mucho estudio. Incluso dijo Juan Carlos algo muy valedero para los abogados jóvenes y para los que ya no son jóvenes, que ven esta línea.
quien quiere ser un buen litigante tiene que manejar bien teoría, en el ámbito penal, manejar bien teoría del delito, manejar bien teoría de la prueba y proceso penal. Como bien dijo Juan Carlos Perea, tener un gran conocimiento de lo que son las técnicas de argumentación jurídica y también lo que es el razonamiento probatorio para efectos de valoración de la prueba. En verdad, y yo le agregaría a esto, las técnicas de litigación oral son como una suerte de esgrima, se las va perfeccionando con el ejercicio del tiempo. La experiencia que nos da para algunos que hemos hecho vida académica, como en mi caso, docente de más de 40 años, digo académico lleno a múltiples congresos, conociendo a tantas, pero tantas personas que solamente diría en pocos minutos. Empezaría por un gigante como Raúl Zaffaroni, el profesor Enrique Bacigalupo, Maximiliano Rusconi, profesor uruguayo Gonzalo de Fernández. He conocido a otro uruguayo gigante también, Raúl Servini, formidable en derecho penal económico. A la playa de los amigos colombianos. Yo lo escuchaba Briceño, yo tuve la suerte de estar en el externado en Bogotá y conocer, y creo que me tomo unos minutos porque es necesario también decirle gracias a los que no están presentes. Amigos como el profesor Alfonso Reyes Echandía, Emilio Sandoval Huertas, fallecidos en la masacre del Palacio de Justicia de Bogotá, a maestros vivos como Juan Fernández Carrasquilla, o Noyer Agüelo Betancourt, Álvaro Orlando Pérez Pinzón, Jaime Bernal Cuellar, la doctora Gloria Bernal, que me pidió saludar muy exclusivamente a los organizadores y a los participantes, a Fernando Tocora, Carlos Parma, los juristas peruanos también de mucho cariño, como el profesor Luis Reina Alfaro, falleció hace poco un querido amigo y jurista peruano, Felipe Villavicencio Terrero, con mucha pena para la academia. Y de las damas gigantes en el conocimiento criminológico como Lolita Nillar, como Rosa del Olmo, otros gigantes como han sido criminólogos, Marcó del Pont o el mismo Elías Neumann, ellos ya se fueron de esta vida terrenal. Probablemente están en el panteón de los inmortales y los estoy recordando porque probablemente hubieran estado presentes en este evento. También recuerdo en México a Luis Rodríguez Manzanera, Luis vive, debe estar cerca de 90 años, a Luz Lima Malvido de Rodríguez. Hay juristas de los que uno tiene una impronta y un recuerdo, Juan Busto Ramírez que falleció, Santiago Mir Puig falleció, el maestro Cerezo Mir también, y de los grandes gigantes que quedan vivos está Paco Muñoz Conde, sin duda, está el maestro Polaino Navarrete, su hijo Polaino Ors. Y la vida ha sido tan grata, y yo decía en un evento esta semana, en la oficina tengo un rincón donde tengo el privilegio de tener una foto con el profesor Luis Firrayol, el autor de Derecho y Razón, el padre del garantismo penal, con Bert Schunemann, uno de los discípulos más importantes del profesor Claudio Roxin, a quien también he tenido la suerte de conocer. Claro, el profesor Roxin me abraza por un gigante de 2 metros y yo soy retaco, ¿no? El profesor Gunther Jacob lo tengo también allí. Les guardo una enorme gratitud a mi maestro y amigo Miguel Carbonell de la UNAM de México. Era bueno en este momento, en este vuelo rasante, recordar, de pronto se me queda algún amigo que fuera del tintero, pero yo tengo una gratitud con la academia, con los amigos gigantes. Y claro, aparte de las personas que intervinieron, mi merecido reconocimiento a usted, querido Cristian Mora. Usted ha sido el gestor de esta jornada épica, de una jornada que seguramente será imborrable, no solamente en mi memoria, en mi gratitud, la de mi familia, la de mis amigos, la de mis alumnos, de todos los que han estado presentes en un evento como este, donde llegó a haber más de 300 participantes y hoy veo son 230. Es una cifra muy, pero muy significativa. Agradecer al Colegio de Abogados, que son cooficiantes de Los Ríos y de Quevedo, a la Red Latinoamericana, que hace estudios de investigación
en el ámbito de derechos humanos, que es la TAN, entiendo que tiene el asiento en México, también a la presencia de esos asistentes a la primera Convención Nacional de Mediadores, ODR de Ecuador, a todos ustedes, y reitero a usted, Cristian, en particular mi reconocimiento por este gesto que en realidad me estimula para continuar. Con ayuda de Dios seguramente seguiré publicando trabajos que tengo pendientes, mi derecho penal parte general de 2 tomos. La segunda edición salió en 994 páginas, que es bastante. Y tengo proyectado publicar mi derecho procesal penal, que seguramente será, como yo digo, el hermano gemelo de mi derecho penal, porque el derecho procesal penal será un libro de 700 u 800 páginas. Pues bien, merecen algunas reflexiones cuando un día como hoy se conmemora o los fastos universales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del año 1948. Y ya ha dicho más de un profesor lo importante que ha sido esta generación de derechos, ¿no? Porque en principio se nos habló de derechos de primera generación y luego de segunda generación, y el tiempo no ha parado, y luego se nos habló incluso, como recordó el profesor, uno de los profesores, el profesor uruguayo, hoy se habla de derechos de tercera generación, de cuarta generación. Los de primera generación más o menos arrancan con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los de la segunda generación tienen que ver con aspectos en el ámbito más bien de derechos sociales, por eso se llama derechos económicos, sociales y culturales. Todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, la seguridad social, el derecho a la educación. Y, y es interesante porque una tercera generación de derechos tiene que ver con los grupos de mayor vulnerabilidad, nuestras queridas y respetadas comunidades indígenas. Y luego están los derechos de cuarta generación, es un ámbito discutible, pero que ya tiene plena consolidación, incluso los derechos de las comunidades LGBT. A algunos no les gusta la idea, pero por supuesto que tienen derechos humanos. Y los derechos de quinta generación, que incluso se habla de los derechos que surgen por el impacto que tiene incluso la tecnología en esta época de la era digital. Y mi amigo el maestro Carbonell de México decía lo siguiente, decía, no se sabe cuántas generaciones de derechos más van a haber. Y decía Miguel, aquí se ha producido una suerte de implosión de los derechos, vienen de abajo hacia arriba, y no se sabe cuántos derechos más habrá, pero en el ámbito de los derechos humanos voy a recordar, cuando a veces estamos hablando de la necesidad de respetar el garantismo penal, y a veces se dice equivocadamente, por desconocimiento, es que el exceso del garantismo penal trae aparejado el aumento de la criminalidad, como lo terrible que ha sido en el Ecuador el desprecio por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En un año en que son 330 muertos en este año 2021. Y ha habido un desprecio terrible por los derechos humanos, y qué bien que lo veo a Alex Valle aquí en aprecio, y quiero muchísimo también, lo considero Alex, no obstante su estatura, porque es casi retaco como yo, pero un gigante en conocimiento, ¿no? Y eso es bueno. Yo sigo aprendiendo y compartiendo con los jóvenes brillantes como Alex también. Se decía que en este año había una falta de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y a veces se dice, por desconocimiento, quieren garantía de derechos humanos, que de paso recuerdo, en alguna discusión dijo el profesor Ferrajoli, pero ¿por qué se complican tanto la vida de hablar de que es malo el garantismo penal? Y dice el profesor Ferrajoli, ¿qué es hablar de garantismo penal? Es hablar de los derechos humanos, no es otra cosa. Eso es garantismo penal. Entonces no hay ningún garantismo penal excesivo. Y miren, en este año se dijo, cuando se ha reclamado por los derechos humanos de los que están presos y de las víctimas, con un colectivo de abogados de la Sierra, donde estaba Luis Ávila y otros más, yo me sumé a una denuncia, la primera, después de la primera masacre de los 79 muertos.
¿Y qué se dijo? La Fiscalía General virtualmente obstaculizó nuestra presencia y dijo que era suficiente la Fiscalía para investigar. Fue desde marzo, ha pasado a noviembre. ¿Qué resultado tenemos en la primera masacre? Ninguno. Porque nosotros estamos planteando, por ejemplo, que se aplicaran estándares que están en protocolos de Naciones Unidas como los de Michigan para saber cómo habían sido ejecutados, porque no sabemos si fueron balas de la policía, si fueron balas de los propios internos. Y eso se sigue ignorando que ocurre ahora con las últimas masacres. Esos protocolos que los maneja mucho mejor que yo, por supuesto, Alex, son fundamentales para conocer cómo se producen las masacres y de dónde a dónde se producen los disparos. O sea, los derechos humanos permiten sincerar también la búsqueda de la verdad. Y por eso es importante, yo digo, hay que rendir hoy día, en este Día Universal de los Derechos Humanos, el justo tributo a la memoria de esos 330 muertos en las cárceles ecuatorianas. Yo creo que eso es tan importante como un gran discurso. Porque, y retomo alguna idea, Jorge Vicente Paladines mencionó el caso Soborno y dijo que allí pues no se habían respetado los derechos del justiciable, el expresidente Correa, de quien yo tuve también el privilegio de ser uno de los abogados defensores. Pero Jorge mencionó algo que se pretendió utilizar o manipular la teoría de la autoría mediata por dominio y organización del profesor Roxy. ¿Cómo quiso hacérselo en Brasil en el caso Mensalado? Roxy fue a Brasil y el mismo alumno, uno de los discípulos grecos, les dijo en Brasil, el profesor Roxy no ha diseñado así su teoría, porque solamente para ilustrar se requiere que que haya una estructura criminal que se aparte del Estado de Derecho. No se le puede atribuir al expresidente Correa una estructura criminal al margen del Estado de Derecho porque estamos y seguimos el Estado de Derecho. El otro componente es que hay un poder de mando, pero vinculado a una asociación criminal. Pues. El otro es la fungibilidad, dispara el uno, dispara el otro, y la alta predisposición o predisponibilidad para cometer los delitos. Que probablemente cuando se está pensando en la cárcel lamentablemente tiene un sistema de delincuencia organizada debidamente estructurada. Y podría ser que allí se pueda hablar de la posibilidad de aplicar una autoría mediata por dominio de organización que ya está en el Código Penal. Es posible. Pero completo nomás una idea. Tan mal se manejó el tema Soborno que la Fiscalía acusó de autoría mediata por dominio de organización. ¿Y sabe qué ocurre? Se vulnera el principio de congruencia porque los jueces condenan no por autoría mediata por delito de organización, sino por instigación por influjo psíquico. O sea, se fueron por fuera de la acusación de la Fiscalía, lo cual significa vulnerar el principio de congruencia. El principio de congruencia que fue destacado por la Corte del Sistema Interamericano, Fermín Ramírez versus Guatemala, del año 2005. La congruencia que es coherencia entre la acusación y la resolución. El momento en el que la Corte, más allá de sentencias de 700 páginas con copia y pega, con citas en idioma alemán, y creo que ninguno de los jueces sabe alemán, con citas en portugués, y creo que ninguno de los jueces maneja portugués, fue un copia y pega, con citas de autores que no tenían pie de página. ¿Cómo confronta usted? Y esto tiene que ver con lo que ya comentó Juan Carlos Perea. Yo sostuve y sigo sosteniendo que una motivación fraudulenta. ¿Cómo puede cualquier litigante o cualquier académico o quien quiera examinar una sentencia, cómo puede confrontar la cita si no tienen una cita a pie de página con indicación de la obra, del año de publicación y de la página con que se hace la cita? Entonces, en realidad, ese tema, y se apartan, ¿por qué? Porque condenan a la Corte por delito de infracción de deberes, que si bien es cierto es una de las construcciones del profesor Claudio Roxy, no había sido la acusación de la Fiscalía. ¿Qué pasó allí? Se vulneró el principio de congruencia, pero por supuesto. O sea, se quería llegar, como fuese, a impedir en realidad la inscripción de una candidatura y por esa razón se fue contra viento y marea en ese proceso. Hay mucho material. Yo les doy simplemente una pastilla para que se pongan a meditar
siempre he sostenido que allí se vulneró el derecho a la defensa, que es una garantía constitucional, que es un derecho humano justiciable, porque las garantías constitucionales, ¿qué es lo que hacen? Materializan los derechos humanos que tienen los justiciables. Paco Muñoz Conde me dijo, lamentablemente, Alfonso, ese no fue un juicio técnico, un juicio penal, un juicio llevado en el ámbito de la discusión doctrinaria y dogmática. Paco Muñoz Conde me dice, eso fue un juicio político. No digo lo que me dijo Raúl Zaffaroni porque mi amigo Raúl sigue siendo juez en la Corte Interamericana y me reservo el comentario de Raúl en algún momento. Cuando Raúl me autorice lo haré público. Pero simplemente quería dejar en claro, miren, se pide una prueba, la jueza de primer nivel autoriza la práctica de la prueba. Los jueces de la audiencia de juicio ordenan que se practique la prueba. La prueba no se practica y yo con todo respeto, como acostumbro, comparezco y les digo, señores, esta prueba que fue anunciada oportunamente fue calificada como procedente por la jueza Camacho. Ustedes, jueces del juicio, han declarado pertinente que se practique la prueba. Como no se ha practicado con todo respeto y consideración, por favor, practíquenla. No ha practicado en la prueba. Por eso es que en apelación yo presenté la sección procesal penal perentoria en nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque había la violación del artículo 76, numeral 7, que garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa, y el artículo 8 del Pacto de San José, que tiene el sumo de las garantías judiciales, que son las garantías del derecho al debido proceso. Por eso es que sí preocupa en esta parte remarcar que hablamos mucho los derechos humanos del justiciable. Son las garantías que están en la Constitución, que tienen que respetarla, y el mejor ejemplo tiene que darlo los jueces. Bien dijo el doctor Lugar, que también es magistrado. A veces nos encontramos con situaciones difíciles y él se quiso dar incluso sus latigazos. Él es un gran jurista y un gran juez. Pues dijo, a veces nos podemos equivocar. Y yo digo, bueno, juez que se equivoque de buena fe. Y los tribunales de alzada que rectifiquen pues la equivocación. Pero cuando están coludidos jueces de primer nivel, jueces de apelación, jueces de casación y penosamente hasta jueces constitucionales, entonces usted se pone a pensar que los derechos humanos, y allí tiene razón cuando dice el profesor Ferrajoli, hay que tener cuidado. Con estas grandes constituciones yo le agrego como la de Ecuador, 444 artículos, porque dice Ferrajoli, cuando las garantías que son los derechos humanos del justiciable no se cumplen, simple y llanamente, dice Ferrajoli, es una constitución con garantías de papel. Eso es. Entonces, tenemos una gran constitución. Yo le decía a mi amigo y maestro Carbonell, para mí la más importante del mundo hispanoparlante es la Constitución de Ecuador. Pero Miguel me dijo, sí, ojalá que las garantías se cumplan, Alfonso. Ese es el punto. Ojalá que se cumplan. Y miren, en la línea de ser propositivo, como yo digo, porque yo cuando todavía sigo dando mis clases y le digo a mis alumnos, si ustedes me dicen que no, yo tengo que respetar, porque hay el derecho a la libertad de cátedra, a la libertad de aprendizaje y de enseñanza. Y yo le digo, cuando alguien dice no me gusta, yo le digo, bueno, explíqueme por qué no le gusta lo que estamos sosteniendo. Y yo le digo, hay que ser crítico constructivo, propóngame algo mejor que este cuestionamiento. Por eso, por ejemplo, yo digo, en materia de recursos en el Ecuador, hay una grave afectación a los derechos humanos justiciables. Tanto con el recurso de apelación como el recurso de casación, es un tema que yo me propongo trabajar con eso. Costa Rica tiene una excelente ley de casación después del caso Rea Ulloa de Costa Rica del año 2004 versus Costa Rica, donde Costa Rica, para los que están interesados, les digo, la casación permite una revalorización de la prueba. Para mí, de habla hispana, es la ley de casación más importante, más moderna y más operativa. Primero, permite revalorización de los hechos. Segundo, permite revalorización de la prueba. Sí. Y tercero, permite la práctica de pruebas en casación. Es la ley más moderna, la de Costa Rica, que tiene 14 años. Y en apelación, mi amigo el gran jurista Julio Mayer decía, Alfonso, ¿cuál es el juez más capacitado para resolver? El que recibe la prueba. Claro. Con el modelo acusatorio, Julio era el autor del proyecto del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1989. Como yo le decía a Julio, que yo quería mucho, Julio falleció en el 2020, era medio cajarraba y yo le decía a Julio, el papá de la criatura. Entonces, Julio me decía, mira, el tribunal penal es el tribunal más capacitado para recibir la prueba. Claro, y ahí está, más jueces pluripersonales que son abogados, la oralidad
la publicidad, el ejercicio del derecho al contradictorio, la concentración y la inmediación. ¿Y qué me decía Julio? Cuando ese tribunal absuelve, debiera terminar el proceso. Y leí, no, por supuesto, Alex, pero a quienes tengan interés, revisen la Constitución, revisen el Pacto de San José. Y en el tema del derecho al recurso, el derecho al recurso está a favor del justiciable, no es de la fiscalía. ¿Quién tiene derecho al recurso? El que está sometido a proceso, pues. También lo dice el Pacto de San José. O sea, si nosotros no es que tratamos, yo digo, hay que hilar fino, es cuestión de racionalizar la comprensión de las garantías constitucionales. Y Julio Mayer me decía, los recursos son prejusticiables, Alfonso. Además que si hay una apelación habiendo sido absuelto, ¿con qué criterio el tribunal de alzada puede resolver? Cuando no recibe la prueba, ¿verdad? Entonces decía Julio, además lo pueden someter al non bis in idem, porque lo van a volver a jugar por hechos que ya fueron resueltos por el mejor juez, que fue el juez que resolvió la prueba. Y ojo, el doctor Zavala Vaquerizo tenía amistad con Julio, pero nunca se sentó a conversar con Julio. Pero esto que Julio me había comentado, que yo lo comento en el tercer tomo, en el estudio introductorio del Código Orgánico Integral Penal, el doctor Zavala Vaquerizo en el tomo 10 del Subre Ecuménica de 11 tomos, sostenía lo mismo, que cuando hay sentencia absolutoria ya no debe haber recursos. Los recursos son el derecho al doble conforme, sí, pero cuando hay una condena, para ver si el tribunal de alzada revoca o no la condena y ratifica el estado de inocencia. Y le digo sobre esto, en el Perú manejan bien el recurso de apelación. Si hay una sentencia absolutoria, la fiscalía puede apelar, sí, pero la fiscalía en el Perú tiene que presentar nuevas pruebas. El tribunal hace el acopio de esas nuevas pruebas, las practica, y si lo convence al tribunal, la nueva prueba aportada por la fiscalía, entonces sí, procede a revocar el estado de inocencia. Y voy a ir concluyendo. La Corte Constitucional, en este tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa, hay dos fallos muy interesantes y debo destacar. Allí, yo no, por supuesto que no voy a emeritar la calidad de Ramiro Ávila Santamaría. Yo lo tuve a Ramiro incluso como profesor, también en el ámbito constitucional. Digamos al doctor Hernán Salgado Pesante, que incluso fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Agustín Grijalva. Notables constitucionalistas, pero quiero remarcar la presencia de un constitucionalista joven, que es Alí Lozada Prado. Alí Lozada, que se forma en la escuela del profesor Manuel Atienza en Alicante en argumentación jurídica, es formidable. Y además, Alí Lozada tiene un doctorado en Derecho Penal en la UBA de Buenos Aires. O sea, maneja muy bien temas constitucionales, argumentación jurídica y derecho penal. Y Alí Lozada es el ponente de estas dos sentencias, incluso a la que se han referido hace un momento, incluso el mismo Perea, con respecto al tema de la garantía de la motivación, que es formidable. Pero hay unas dos sentencias más, el mismo Alí Lozada es ponente. Una, se refiere a la inviolabilidad del derecho a la defensa, que tiene que ver con los derechos humanos justiciables, claro, y dice algo que es cierto. Miren, cuando hay abogados como yo que hemos caminado ya mucho trecho, yo recuerdo en la época mía de estudiante y de abogado recién graduado, cómo se garantizaba, entre comillas, el derecho a la defensa con un defensor, se llamaba defensor de pobres o defensor de oficio que no era pagado. Hoy la Defensoría Pública hace un importante trabajo. Yo creo que el más importante trabajo lo hizo en su momento Ernesto Pazmiño, con el mismo Ávila, entiendo que Alex también estuvo allí, Alex Valle, estaba Jorge Vicente Paladines, un grupo pequeño de notables juristas y académicos que hicieron un gran esfuerzo para darle institucionalidad a la Defensoría Pública, que hacían jornadas de capacitación. Yo tenía el privilegio y el honor de ser convocado para ir a hablar sobre teoría del delito como parte de la estrategia para que entendieran mejor los defensores qué componentes tiene el delito y cómo entender la teoría del delito. Porque si no maneja la teoría del delito, ¿cómo puede en el fondo estudiar un tipo penal de la parte especial? Es complicado. Pero se hizo un gran esfuerzo. Porque en mi época el defensor de pobres incluso se llamaba a veces porque no le pagaban nada. Era una defensa pírrica inexistente. Por eso, esa sentencia de la Corte Constitucional es formidable, donde también Alí Lozada es el ponente y dice, no basta
la defensa formal, o sea, que hay un defensor nombrado. Porque, y en esto, ya los tribunales peruanos y la Corte Suprema venía declarando la nulidad de audiencia de juicio. ¿Cuándo? Cuando había una defensa defectuosa. Y alguna vez un juez o una jueza a un abogado le llamó severamente la atención y le dijo, pero ¿qué clase de defensa hace usted? Si usted no está preparado para defender, ¿por qué razón aceptó este encargo? Y se armó una bronca y le dijo al abogado, no señor, yo tengo como juez o jueza garantizar los derechos del justiciable. Yo suspendo la audiencia, que el justiciable se busque un abogado con más conocimiento para que lo defienda. Y en otros casos, en sentencias han declarado la nulidad. Pues señores, señoritas y señoras, eso exactamente acaba de ocurrir en Ecuador con la sentencia que Ali Lozada, el profesor Ali Lozada Prado es el ponente. Luego basta la defensa, dice la defensa formal, que tengo un defensor puesto allí, y le dice, tiene que ser parte del ejercicio del derecho a la defensa la actuación del juez haciendo uso del derecho a la tutela efectiva. Porque incluso en la motivación, también Ali Lozada dice, no basta que el juez diga que está debidamente motivada, sí, pero ¿cómo llegó a la motivación? Y el juez está obligado a tomar en consideración todos los elementos de cargo y de descargo. Es decir, esa es la tarea del juez en el ámbito de la motivación. Y allí recuerdo a Ali Lozada Prado que la Corte Nacional de Ecuador, en un recurso de revisión, había una mala defensa de una abogada y la Corte le dijo a la sala, por favor, abogada, usted nos convocó para una revisión, por favor, exponga y sustente su recurso. No podía hacerlo la abogada. Entonces le recomiendo, por favor, abogada, concéntrese. Usted nos pide nuevas pruebas. Ya le decía, concéntrese usted en hacer interrogatorio a los testigos, a los peritos. Nosotros no podemos hacer interrogatorio. La abogada no daba pie con bola. ¿Y sabe cómo termina la historia? En revisión que le dice la sala, a ver, con toda sinceridad, abogada, ¿usted se considera en condiciones para continuar con esta audiencia? ¿Sabe qué contestó la abogada? No, dijo. Entonces, suspendieron la audiencia y declararon con lugar el derecho a qué? A que nombre otro abogado para continuar con la revisión. O sea, en esto soy crítico constructivo para decir que en ocasiones como esta, la Corte Nacional actuó bien. Ojalá que actuara siempre así. Entonces, y el otro tema interesante con este, y ahora sí de verdad antes que me corten el micrófono, Alex, para concluir, hay otro fallo interesante, que es un caso donde se produce una sentencia absolutoria a primer nivel. En segundo nivel viene el Tribunal de Alzada, no sé con qué argumento, ¿verdad? Hace un estudio de la sentencia, revoca la absolución y condena en segundo nivel, en apelación. Va en casación el justiciable. ¿Y qué ocurre ahí? Lo que pasa en ese famoso filtro de admisibilidad, que sí, hay que decirlo en mayúsculas, se inventó la Corte Nacional, porque es contrario al Pacto de San José. Hay que leer Herrera Ulloa, ¿qué dice? Que los recursos tienen que ser sencillos, ágiles y eficientes, garantizando los derechos de la persona que está recurriendo. Que un día la Corte Nacional, para eliminar la casación virtualmente, decidió que es un filtro de selectividad. O sea, si usted no le cae muy bien a algunos, de pronto le dicen que no reúne los requisitos, no está debidamente fundamentado y con eso lo dejan fuera. Pasó en este caso que estoy comentando. La casación fue inadmitida por la sala en la Corte Nacional. Entonces dice el profesor Ali Lozada, ¿qué derecho ha tenido el justiciable? Yo le agregaría qué derechos humanos le ha reconocido. Dice ninguno, porque él fue absuelto en el primer nivel. Segundo nivel, un juez que no conoce la prueba, lo condena y la Corte Nacional inadmite la casación. ¿Cuál es la gran construcción formidable que hace la Corte Constitucional? Y un fallo apenas hace dos semanas. Dice, ojo, crea derecho. Tiene derecho al recurso y la Corte Nacional tiene que proveerlo de un tribunal que le permita apelar de la sentencia condenatoria. Porque eso es derecho al doble conforme. Eso es una revolución en materia de recursos en el Ecuador. Pero eso, y ha dicho la Corte Constitucional, tiene que reformarse el Código Orgánico Integral en la parte de procedimiento para que haya derecho al recurso cuando hay una sentencia condenatoria en segundo nivel después de una primera absolutoria. Yo solamente agrego, si se admite esta propuesta que venía el profesor Mayer
que la tenía el doctor Zavala y que la tiene Alfonso Zambrano. Cuando hay sentencia absolutoria, debe terminar el proceso penal en el Ecuador. Debiera concurrir, porque así es, porque el justiciable tiene derecho a recurrir frente a una sentencia condenatoria. Frente a una sentencia absolutoria es inadmisible. Sistema norteamericano, el tribunal declara inocente a una persona y se terminó la historia. Hay la posibilidad de revisar, sí, sentencias condenatorias por el tema de las neurociencias, etcétera, y ahí acuden a la cerca enmienda. El sistema norteamericano es mágico. ¿Sabe qué pasa? Le dicen, a ver, el abogado no ha defendido bien, es un abogado ineficiente, no agotó todas las instancias, por ejemplo, ahora con las pruebas neurocientíficas, no pidió una tomografía computarizada del cerebro para ver el problema que pueda o no tener este psicópata, asesino múltiple o violador serial. Con esto proceden a la revisión para darle paso a la posibilidad de nuevas pruebas, y muchas personas que han sido condenadas a la pena de muerte gracias a la presencia hoy de las neurociencias consigue reemplazar la pena de muerte por una prisión de por vida. Con eso, me disculpan, el tiempo ha sido maratónico, pero en realidad eran cuestiones interesantes que tienen que ver con ¿qué? Con esa propuesta, los derechos humanos de los justiciables, aquí y en cualquier país del mundo civilizado. Muchísimas gracias también al profesor Ale Valle, que me ha estado acompañando en los motivos de mi tierra, aguantando la caña ya a esta hora. Muchísimas gracias, querido Ale. Muchas gracias, querido profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Maravillosa intervención. Gracias, apreciado doctor Ale Valle.